Listo, estamos transmitiendo. Muy buenas tardes, comunidad Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría. Con el gusto y placer de siempre, y en nombre del comité directivo, reciban un afectuoso saludo. Tomando en consideración uno de los objetivos primordiales de esta asociación, que es la educación gerontogeriátrica continua, y en base a la nueva normalidad, hoy damos inicio a nuestra primera sesión académica virtual. Estas se llevarán a cabo cada 2 veces por mes. En cuanto también nos sea posible, las realizaremos de manera virtual. Tanto para estas como para nuestros futuros eventos se los daremos a conocer muy pronto por todos los medios de los que disponemos. Doctor Luis Enrique Sosa Campos, al tiempo de darle a usted la más cordial de las bienvenidas, también le solicito se considere parte de esta gran comunidad y padrino de esta modalidad en cuanto a nuestras sesiones académicas virtuales se refiere. El doctor Luis Enrique Sosa Campos, él es médico especialista en medicina interna e infectólogo del Hospital Ángeles Roma, es coordinador del Hospital de Antibióticos, secretario técnico del Comité de Infecciones, miembro of the American College of Physicians, miembro de la Asociación Mexicana de Infectología Clínica, Asociación Civil, Associate of the Infection Disease Society of America, y ahora también hay que agregarle aquí, Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría, AC. El doctor Luis Enrique Sosa Campos nos va a hacer el favor de desarrollar el tema coronavirus y el adulto mayor. Sea usted bienvenido, doctor, y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias por la invitación y enhorabuena. Wow, súper, increíble el momento de saberme padrino de esto. Y bueno, la próxima va a haber tamales o champurrado, las próximas veces que nos podamos ver, por supuesto. Esto hay que brindarlo y les agradezco mucho. Voy a empezar a compartir la pantalla. Les agradezco mucho la invitación. Y bueno, pues con el gusto de poder platicarles al respecto de algunas cosas en situación al COVID-19, algo que estamos viviendo, algo que estamos sufriendo en todos los aspectos y que aquí les pongo algunas propuestas, algunas ideas, algunos pincelazos muy personales que yo les quiero compartir. Y de nuevo agradezco mucho la invitación. Y pues esto, de ser padrino, les agradezco mucho y gracias por abrirme los brazos. Esto es más o menos la agenda, lo que vamos a estar viendo en este rato que platiquemos, en esta charla. Quiero platicarles al respecto del COVID. ¿Qué es el COVID-19? Es el acrónimo al respecto de la Coronavirus Disease 2019. Esta es realmente la enfermedad COVID-19 que puede tener afección pulmonar, que puede tener afección neurológica, puede tener diferentes sitios de afección el COVID, causado por el SARS-CoV-2, dado que el primer SARS-CoV o el SARS que vivimos en el 2003-2004. En las revistas del chisme infectológico, en el TV Notas infectológico que tenemos a nivel mundial, supimos de los primeros casos del 17 de noviembre del 2019 respecto del COVID, aun cuando la OMS nos da la oficialización de la misma en el 26 de diciembre. Cabe destacar que hay artículos modernos, artículos de la semana pasada, que comentan que inclusive en Italia, en diciembre, ya había en las cloacas, en el drenaje, en el caño, información genética respecto al SARS-CoV-2. Esto está por darnos mucha más luz de que esto tal vez ya venía rondando con nosotros. Esta es la clasificación al respecto del COVID, la familia de la cual viene este germen, pero aquí lo que quiero poner, y se preguntarán, bueno, ¿y este USB de qué sirve, no? ¿Se le fue al doctor o qué onda? No, lo que pasa es que un virus prácticamente es algo muy similar a un USB. Tiene toda la información genética, pero necesita una herramienta que es una computadora, es decir, nuestro cuerpo, para poder mandar toda esa información. Si no hay computadora, si no hay cuerpo, la información se queda en el USB. Esa es la cosa importante al respecto de los virus, que en este caso del lado izquierdo
podemos encontrar la familia a la cual pertenece en este árbol filogenético y que, como ven, ya hay muchos más representantes de otras subfamilias. En este caso es por eso que se ha asociado mucho a un inicio a los murciélagos, de donde había venido y había mutado por alguna situación este germen. Más o menos esto es un virus, en realidad, por eso es que le llamamos coronavirus, la forma que tiene este germen. Y esta microfotografía, esta representación, los puntos amarillos es el virus en un linfocito. Es realmente algo, son micropartículas, son realmente pequeños estos gérmenes y que son capaces justamente de causar esto, mortalidad. Los primeros casos, en una revisión que se hizo en el Lancet, Infectious Diseases, la mortalidad de los primeros 5 casos que encontraron en Francia, desafortunadamente fue en un adulto de 83 años. Entonces salen los primeros casos, los primeros reportes en donde la mortalidad es mayor en los pacientes geriátricos. Argentina en estos días pues también marca lo mismo, la mortalidad que tienen los argentinos, cómo le están manejando. Por grupos etarios estamos viendo que la gente arriba de los 70 años son los que tienen mayor mortalidad. No pienso entrar en conflicto en la estadística mexicana, ni muchísimo menos. Cada quien puede tener la idea al respecto. Solamente estoy mostrando lo que para algunos gráficos, algunos periódicos nos han comentado, que pues resulta ser que en México tenemos menor mortalidad en los pacientes adultos. Esto se puede deber, por supuesto, a un subregistro, les dejo solo la idea, porque en consideración de otros países, a comparación de otros países europeos, vemos que la mortalidad es completamente diferente. Para el día de mayo, justamente veíamos que la mortalidad en Alemania era mucho mayor a finales de mayo en los pacientes mayores de 80 años en comparación de México. Entonces, el día de ayer, la información está actualizada al día de ayer. Vemos cómo la afección a los pacientes mayores de 60, 70, 80 años realmente son los menos en comparación de los 40, 50. Esto es algo que estamos viviendo realmente en nuestro país. La respuesta es sí, y creo que tenemos que apegarnos a la estadística que nos está dando nuestra Secretaría de Salud. Lo que sí es cierto es que la mortalidad se ve un poquitín más incrementada justamente para los 60 a los 80 años. Eso también lo estamos viendo. Desafortunadamente, hemos visto que la mortalidad es importante para las cifras en nuestro país y las cifras para la edad arriba de los 60 años. ¿Y qué es lo que podemos hacer entonces? Bueno, el quédate en casa, el aislamiento, por supuesto el uso de cubrebocas. En el caso de esta gráfica de la Universidad de Hong Kong, habla al respecto. Del lado izquierdo podrán ver a la persona que está infectada. Si no usamos cubrebocas, esto en automático puede ser un mayor riesgo de infección. Si la persona que está sana lo usa, si la persona que está enferma lo usa, y en ambos casos lo usamos. Es por eso que la importancia del uso de cubrebocas, que será ya una prenda a la opinión de un servidor, pues hasta de moda, una prenda de moda, porque ya vemos que hasta hay dibujos, hay impresas, hay de toda forma, hechas a casa, pero que va a ser una prenda para los próximos 2 años. Ojalá me equivoque de verdad, pero será una prenda que tengamos que utilizar. Porque de esa manera, y junto con una distancia considerable, al menos el metro, metro y medio para algunos otros países, disminuiremos nuestro riesgo de enfermedad. Y evidentemente, cuando nos quedamos en casa, el aislamiento nos va a ayudar a evitar un contagio. ¿Cuál es el problema en nuestros pacientes geriátricos? ¿Cuál es el impacto psiquiátrico? Si nosotros sabemos que nuestros pacientes geriátricos ya tienen compromiso de alguna enfermedad psicoemocional, si estos pacientes de pronto se aíslan, se confinan, pues bueno, la situación se vuelve complicada. Inclusive en el 2003-2004, cuando hubo el primer brote de SARS, hubo suicidios, esto en los pacientes de los 65-74 años, y esto fue debido al aislamiento, al confinamiento al que se presentaban los pacientes,
Entonces, más allá de la sola enfermedad, del solo compromiso respiratorio, valga la expresión, por el COVID, pues el aislamiento, el confinamiento, esto es un grave problema también para nuestros pacientes geriátricos. El miedo al contraer la enfermedad. Creo que cualquiera de nosotros estamos en una enfermedad de estrés, en una enfermedad por ansiedad, por esta situación, el insomnio, el mal comer, ¿no? Entonces, el mal comer, el mal dormir, afectan de manera directa, por supuesto, al igual que el estrés a nuestro sistema inmune, y pues esto genera problemas psiquiátricos, problemas importantes, ¿no? Es más, en este estudio recién publicado también hace un par de semanas en el Lancet Public Health, vemos 3,000 pacientes entre 57 y 85 años, americanos, que lo que presentaban pues era una ansiedad y una depresión importantísima, ¿no? Una ansiedad y una depresión que, insisto, les puede llevar inclusive a presentar riesgos de suicidio. Entonces, ahí nosotros tenemos mucho tramo de ayuda hacia nuestros pacientes geriátricos. Y la gran ventaja o la bendición al respecto es que puede mejorar. Puede haber una disminución de esta ansiedad, evidentemente, con la reintegración de las actividades de los pacientes geriátricos. Esta reintegración, desafortunadamente, muchas de las veces reingresan o se reinsertan a una vulnerabilidad en donde nuestros pacientes geriátricos ya tienen comorbilidades. Sabemos que la hipertensión, sabemos que la diabetes, sabemos que son dependientes de algunos otros cuidadores, los síndromes de fragilidad, los síndromes geriátricos que ustedes conocen bastante bien, y que esto de una u otra manera tiene un impacto definitivamente en la morbimortalidad de los pacientes geriátricos, pacientes que tienen arriba de 60 años, tienen una mayor afección. Y la polifarmacia en la cual nuestros pacientes desafortunadamente en muchas ocasiones utilizan un rosario de medicamentos al día, que esto es lo suficientemente complicado ya para tratar pacientes. Y pues además la convivencia con otras personas, insisto, que sus cuidadores. Y si el cuidador por alguna situación no se tapa de manera correcta, de la manera de etiqueta el estornudo, pues esto es lo que se logra, ¿no? Y hemos visto, seguramente ya habrán visto algunos videos de cómo se reproduce el virus después de un estornudo, inclusive el hablar, ya platicaremos, al cantar, digo, y el cantar es una alegría en estos momentos, el silbar, ¿no? El poder hablar, pero en este momento que yo estoy hablando hacia ustedes, podemos tener puedo yo estar sacando algunas partículas virales, por eso es súper importante el uso de cubrebocas, e insisto, será algo de gran importancia en nuestra vestimenta diaria, aun a pesar que de pronto tengamos terremotos como el de la mañana y que sales corriendo y se te olvida el cubrebocas, ¿verdad? En algunas ocasiones puede llegar a pasar. Este 2020 está pisándonos duro. Pero bueno, a sabiendas de esto, a sabiendas de que el uso del cubrebocas es importante porque de esta manera las partículas virales las reducimos el contagio o la capacidad de dispersión, porque sabemos en publicaciones nacionales en el 2014 que cuál todo es el tiempo en el que vive el virus, ya sea el SARS, el primo hermano, el hermano mayor del SARS-CoV-2 actualmente, o los virus del coronavirus, los otros virus, la otra familia, que es el que causa la gripe normal, nosotros sabemos que dura hasta 96 horas. Es decir, que tenemos un riesgo de poder contagiarnos porque si en mi ropa hay SARS-CoV-2, si en la mesa, en la computadora hay en el teclado, que sabemos que son de los sitios en donde podemos encontrar mucho tema de partículas virales, si no me lavo las manos, si no uso el alcohol gel, el alcohol en spray, pues puedo yo infectarme. Y si a esto yo le agrego en estudios mucho más recientes directamente para saber cuánto vive el SARS-CoV-2, sabemos que puede llegar a vivir inclusive la vida media de los virus en aerosol, como vemos acá abajo en el recuadro de la parte inferior izquierda, realmente en aerosoles es poco lo que vive. Realmente en el cobre también es poco lo que vive. El cobre sabemos que tiene una capacidad para no permitir la replicación tanto de las bacterias como de los virus, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, en el acero inoxidable, sí en el plástico
y por supuesto en el cartón también tiene una importante capacidad de poder seguir replicándose este animalito, este bicho. Entonces, es importante comentar la limpieza en casa, la limpieza en nuestros consultorios, la limpieza de nosotros mismos. Es más, pacientes que están internados, pacientes que necesitan apoyo de intubación y que de pronto, pues, la limpieza tiene que ser algo muy, muy importante, porque sabemos que si no favorecemos la limpieza con la regularidad que esto conlleva para los pacientes, evidentemente en nuestros sitios de trabajo, si los pacientes llegasen a tener alguna comorbilidad, esto entonces genera un conflicto importante de mayor riesgo. Y vemos entonces esta publicación que está en prensa, todavía no sale, al respecto de algún grupo de investigadores de nutrición y del Instituto Mexicano de Geriatría, al respecto de cuáles serían las comorbilidades. Este es un estudio que está evaluando si realmente la edad es per se es un tema de complicación para los pacientes. Y se ve que no del todo. Se ve que no del todo. Se ve que la edad, aun cuando por supuesto es un factor importante para la mortalidad, hay otros que, como ven, tienen un valor significativo estadísticamente hablando, y como lo puede llegar a ser el EPOC, como lo puede llegar a ser el asma, inclusive la enfermedad renal crónica que lo puede generar. Entonces, es muy interesante, es importante evaluar esto, porque si nosotros en este computado, la gráfica de puntos, evaluamos que para la edad, por ejemplo, es importante el riesgo en la hospitalización, cuando lo es lo cuadrito amarillo, no así para el uso de la ventilación o inclusive el tener que estar internados en terapia intensiva. Comparémoslo en la situación de la insuficiencia renal crónica o inclusive el EPOC. Es mucho mayor para la insuficiencia renal crónica. Es decir, los riesgos que tienen nuestros pacientes, las comorbilidades que tienen los pacientes geriátricos, nuestra obligación nuestro deber médico es ponerlos en las mejores condiciones, controlar glucosas, controlar presión arterial, favorecer la actividad física para evitar que estos descontroles puedan favorecer un riesgo mayor, inclusive pues de hasta mortalidad, ¿verdad? Y esto es a nivel internacional, evidentemente. En otro estudio hecho en Bélgica, con 81 pacientes de 85 años en promedio, teniendo en consideración la escala de fragilidad clínica con esa puntuación de 7, 18 pacientes fallecieron a las 6 semanas de inicio de la enfermedad, en donde, por supuesto, de las cosas que tenían que ver era la edad, el síndrome de fragilidad que estaba asociado con estos pacientes. Desde el punto de vista del laboratorio, el aumento de la DHL, la linfopenia o una carga viral alta al momento de hacer el hisopado son importantes, pero no así, no se dio un riesgo directo o una relación directa con la demencia, delirio, polifarmacia o inclusive el asilo. El estar en un asilo no necesariamente en este estudio demostró que fuera un motivo para presentar mayor mortalidad, sobre todo considerando que el confinamiento o el vivir en un asilo o el que tengan que estar cerca de algunas personas pueda favorecer para un periodo de incubación mayor, inclusive, o un periodo de incubación estándar, por ejemplo. Sabemos que una vez que los pacientes o que tenemos algunos síntomas, normalmente 5 días antes podemos ya empezar con la transmisión. Yo estoy totalmente asintomático en este momento, pero si ya estoy enfermo, puedo yo generar y regalar al mundo algunas partículas virales, y dicho esto, pues se puedo contagiar a más personas. Que son los diseminadores inocentes, que así le llamamos, porque al final del día pues, no tienen ninguna intención, ninguna complicación, o los pacientes simplemente empiezan a contagiar. Una vez que se expone un paciente, entre 2 y 14 días puede presentar la enfermedad. El promedio son 5 días, lo más temprano son 2, pero dependerá, por supuesto, de la carga viral. Y evidentemente, insisto, y esto lo tomo a colación por el hecho de tener que estar en aislamiento, en un asilo, porque si de pronto, como en el ejemplo que les pongo en esta gráfica que salió en el New York Times,
un paciente que estaba enfermo en una situación de coro, en una práctica de coro. Vean que fue lo suficientemente capaz una sola persona en un lugar cerrado, al momento del canto, al momento coral, de enfermar a 32 personas más. Entonces, la diseminación es importante. E insisto, si esto está en un lugar de confinamiento, si esto está en un lugar de aislamiento, en un asilo, el riesgo es mayor. El riesgo lo empezamos a ver mayor. Y otra cosa importante, queridos amigos, queridos colegas, es el tema de los síntomas, porque pues a lo mejor está en un asilo el paciente, paciente geriátrico, o la paciente geriátrica se encuentra en la casa con el resto de la convivencia familiar, pero pues sabemos que los síntomas pues van a ser diferentes que el resto de la población. Y esto es súper interesante. Y aquí en su momento dialogaremos con los tamales cuando podamos hacerlo en vivo. Estaría maravilloso, estaría padrísimo ya por fin tener contacto con las demás personas. Pero miren, muchas de las veces los pacientes, es más, muchas nos han comentado, oye doctor, ¿cuáles son los síntomas al respecto del COVID? Hombre, pues la fiebre. Ok, los pacientes geriátricos realmente a veces no hacen fiebre, a veces hacen hipotermia. Ok, la anosmia. Bueno, la anosmia muchas de las veces, al igual que la disgeusia, son signos o puede ser un sintomita por ahí que en realidad los pacientes geriátricos no los presentan, es más, los presentan ya antes, porque técnicamente ya tienen problemas con la deglución algunas veces, o la anosmia o la hiposmia, los pacientes geriátricos lo llevan a mantener, lo llevan a presentar por cualquier otra situación. Entonces, estos signos, estos síntomas, pues tampoco llegan a darnos mucha luz en el paciente geriátrico. Las alteraciones gastrointestinales. Muchas veces nuestros pacientes geriátricos viven con colon irritable, variante de diarrea, por ejemplo, o viven con mucho estreñimiento, entonces no nos ayuda mucho. Y la tos seca, bueno, doctor, ¿cuántas veces nuestros pacientes geriátricos la tienen de manera crónica, ya sea por reflujo, por problemas de deglución? Entonces, estos autores en el Journal of Infection de este año también, en mayo, presentan estos síntomas que fueron los más comunes en una evaluación más o menos de 300 pacientes, malestar geriátricos, por supuesto, malestar general, tos, la fatiga. La fatiga es algo muy interesante porque puede ser de inicio o puede ser que se mantenga una vez ya resuelto el cuadro agudo del COVID. Es algo muy interesante que hemos visto con muchos de los pacientes que lo llegan a presentar. La disnea, la apatía, que están asintomáticos por completo, recordando que pues están alérgicos y por esto pueden llegar a presentar, a no presentar fiebre, sino más bien hipotermia como una de las manifestaciones. En otro estudio francés, publicado también hace unos días, que hacen una encuesta a pacientes mayores de 70 años, 350 pacientes, más o menos la edad aquí lo están viendo a la izquierda, la 54.7, prácticamente la mitad, poquito más de la mitad eran damas. Y fíjense que solo 58% de los pacientes, 58% de los pacientes solo presentaba 3 o menos signos y síntomas, es decir, 3 ítems, menos de 3, ya sea alteraciones en la temperatura, ya sea la tos seca, el deterioro súbito de la capacidad funcional de los pacientes, que bajaban rápidamente los Karnofskis, polipnea, diarrea, disgeusia y anosmia. Estos signos y síntomas, queridos colegas, temperatura, la alteración en temperatura, sea hipotermia o fiebre, mejor dicho, quiero decir, es el 80% de la presentación de los pacientes. Es decir, que 20% pueden presentarse totalmente afebriles o con una temperatura normal. Más o menos un 8% presentó anosmia. Entonces, un 20% de diarrea y disgeusia, según para la encuesta que se realizó en Francia, con un 50% de pacientes deterioro súbito y polimnea. Es decir, que estamos en un temita importante al respecto de tener toda la agudeza clínica, toda la agudeza epidemiológica, valga la expresión, para saber si ha estado en contacto o no nuestros pacientes geriátricos y de esa manera tratar de llegar al punto de saber si nuestro paciente
tiene o no enfermedad por COVID-19. Estos son los laboratorios que en el estudio les comentaba, los laboratorios en donde estaban más afectados, como lo es la linfopenia, el dímero D elevado, lo que ya sabemos al igual que la ferritina, y las pruebas de funcionamiento hepático elevada, entre ellas la DHL. Y los factores de mortalidad para los pacientes en promedio que tenían entre 70 y 71 años más o menos 8, los factores de mortalidad eran estos que están ustedes viendo, en donde a mayor disnea, polipnea, taquipnea, la mortalidad se aumentaba para esta cohorte hecha en China. Hecho en China. La linfopenia creo que es un marcador importante. Acá en la discusión, los mismos autores de este artículo comentaban inclusive que la linfopenia es mucho más profunda en comparación de lo que uno esperaría ver en los pacientes a los 70, a los 80, a los 90 años, mucho más profunda, lo cual quiere decir que este germen tiene la capacidad de poder lastimar de tal manera el cuerpo, el comentario, que llega a generar mayor problemas. Un servidor en el actuar médico de marzo para acá, hombre, he visto linfocitos CD4 en 20, linfocitos CD4 en 15, linfocitos NK, células NK, perdón, que están muy abajo también, 3, 4. Entonces, quiere decir que es lo suficientemente capaz de generar una inmunosupresión súbita, aguda, que la mayoría de las veces no es tan, no se mantiene tanto tiempo. En promedio he visto, perdón que lo hable yo en primera persona, entre 10 y 15 días regresando después a la normalidad, si es que el paciente regresa estando estable sin ningún problema. Porque sabemos que estos factores de mortalidad, por supuesto la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el que presenten un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, pues nos lleva a esto. Nos lleva de pronto a tener una radiografía de una normalidad a una radiografía que está llena de estos patrones reticulares nodulosos, en donde el retículo, el intersticio está tomado y por eso no hay un buen intercambio de oxígeno y la hipoxemia está latente. Es más, ustedes habrán escuchado al respecto del término de la hipoxemia feliz, porque resulta ser que también los pacientes vemos que están prácticamente estables, sin ningún problema, un poquito agitados tal vez, con una saturación de 58% al aire ambiente con esta radiografía. Entonces, quiere decir que el cuerpo sufre mucha afección, por supuesto, el cuerpo tiene una gran afección, pero que los mecanismos se mantienen. El tema es, a lo que su servidor ha estado viendo, que entre el séptimo y el 10º día después del inicio del cuadro es cuando viene o el mejor al paciente por sí solo, por sus mecanismos, por el paracetamol, o el cuadro se va para abajo y se presentan con estas radiografías, con estos cuadros clínicos. Es más, los hemos visto con alteraciones cardiovasculares, sobre todo en pacientes geriátricos. El servidor de ustedes ha visto pacientes que tienen bradicardias de 40, bradicardias de 38, en pacientes arriba de los 60, 70 años. Y bueno, uno se queda, por el amor de Dios, este paciente se va a colapsar, va a tener un síncope. Los pacientes están tranquilos, los pacientes están estables, evidentemente con un cansancio, con una fatiga, pero que la bradicardia puede ser por la misma alteración del miocardio, la bradicardia puede ser por una afección en el sistema de conducción, en donde a veces nada más el uso de salbutamol le es suficiente para favorecer que haya un aumento en la frecuencia cardíaca en nuestros pacientes geriátricos. Porque lo hemos visto, y bueno, los españoles también ya lo han publicado, todavía no está en prensa, todavía no se ha publicado, está en la página de la Revista Española de Cardiología, en donde hablan al respecto también de estos eventos. Y por supuesto, algo que todos hemos visto, que hemos escuchado, de hecho lo vimos en infinidad de mensajes o en las redes sociales, redes públicas, que decía que estábamos mal los médicos, porque esto no era una neumonía, sino eran trombosis. No, es una neumonía. Sabemos que las neumonías tienen un riesgo de aumento de trombos, de enfermedad tromboembólica alta, cualquier neumonía por cualquier germen, solo que este lo hace más. Hemos visto tromboembolismos, inclusive hasta
en pacientes internados, pero trombos en el plexo venoso de Santorini, en el plexo venoso prostático. Entonces, quiere decir que la capacidad que tienen este germen de desencadenar efectos procoagulantes es tan alto que, por supuesto, presentan síndromes de hipercoagulabilidad, perdón, lo suficientemente importantes para generar problemas muy serios en nuestros pacientes. Y esto depende mucho, claro, de la dinámica inmune de cada uno de nosotros, por supuesto, pero lo que sí sabemos al respecto de este germen es la capacidad que tiene de poder reproducirse durante el inicio o al tiempo en el que llega a nuestro cuerpo. En esta gráfica tomada de un amigo español, en una presentación que estuvimos ahí presentes, al igual que el día de hoy, me encanta cómo lo estamos viendo ya, cómo nosotros con esta gráfica podemos, si ya tenemos un conocimiento mayor de la clínica de nuestros pacientes y que si clínicamente en el paciente geriátrico podemos tener un poquito más de apoyo con los laboratorios, como les he venido presentando respecto a la linfopenia, de la DHL, perdón, deshidrogenasa láctica elevada, al respecto a la ferritina, del dímero D, y si a esto le agregamos las curvas, en donde vamos a presentar, en donde sabemos bien pues cómo se presenta el virus. Es decir, el día 0 se infecta el paciente, 5 días está asintomático, pero lo suficientemente capaz de poder regalar germen al medio. Entonces, está asintomático por completo, pero en ese momento es donde nosotros debemos de ponernos el cubrebocas, poner el cubrebocas a nuestro paciente. Nosotros como médicos debemos de portar el cubrebocas, sea hecho en casa, sea de los N95, KN95, FPP2, que son los europeos. Debemos de portarlo todo el tiempo para evitar, insisto, la contaminación, el contagio, como lo vimos en láminas previas. Entonces, en esta lámina, la línea punteada gris ve la capacidad, la replicación que tiene este germen. Como vemos, hay algunos momentos en los que podemos encontrarlos leve, si es que apenas está iniciando, o inclusive aquí, la carga viral va en disminución. Si por ejemplo, es la línea de corte en donde la capacidad de la máquina para encontrarlo dentro de los primeros ciclos se pierde, ¿no? Entonces, en esta fase lo podemos encontrar leve, en esta moderada y acá severo. En algunos laboratorios nos reportan de esa manera la carga viral. Que quiero hacer aquí una anotación. El hecho de severo no quiere decir que ya por ende sea una enfermedad severa la del paciente, simplemente que es mayor la cantidad de virus que se ha encontrado en el hisopado nasal oral. Y por eso quiere decir que al número menor de ciclos se encontró la enfermedad, el RNA viral. Es decir, al primer ciclo, al segundo, normalmente entre el ciclo 10 y el 12 es cuando se encuentran cuando está realmente en esta zona de replicación del virus. No necesariamente quiere decir que el paciente esté gravemente enfermo, simplemente que hay una replicación mayor. Y bueno, si nuestro cuerpo, el sistema inmune está en la suficiente capacidad por una buena glucosa, un buen control de la alimentación, un buen descanso, se empieza a producir más o menos entre el día 7 y el día 10 los primeros IgMs. Entendiendo que el IgM es la primera anticuerpo al respecto de la defensa en contra del SARS-CoV-2, y sabemos que su vida es corta, como buena inmunoglobulina M, realmente no duran más de 3, máximo 6 semanas, dependiendo del germen, pero bueno, sabemos que tiene su pico acá. Aquí en México por el momento no la hacemos, la IgM de manera sérica, que es lo ideal. Las pruebas rápidas tienen más falsos positivos. Y empieza después, más o menos entre el día 10 y el día 14, entre el día inclusive el 20 para algunas publicaciones, el aumento de las IgGs, este aumento, este anticuerpo que primero Dios, la fuerza, la energía y todo nuestro sistema inmune sea neutralizante, sea capaz de neutralizarlo.
a las nuevas infecciones. Al día de hoy, les comento, hay una publicación relativamente nueva, salió el domingo en el Nature Medicine, que habla respecto de que los anticuerpos neutralizantes al tiempo van bajando. Después de 3 a 5 meses, es un estudio que se hizo en China, la publicación demuestra que los anticuerpos IgG van bajando. Ahora, si ya son neutralizantes, no lo sabemos todavía. Y bueno, esto lo platico porque seguramente a sus pacientes les comentarán, les preguntarán, oye doctor, ¿y realmente estos anticuerpos ya me defienden? Bueno, pues hasta el día de hoy no lo sabemos al 100%. Muy seguramente nosotros en octubre platicaremos un poquito más al respecto. Con mucho gusto, si me invitan de nuevo, pues lo platicamos, porque va a ser muy interesante saber si estos anticuerpos realmente son neutralizantes o esto es una idea de un servidor, esto es una idea muy personal. Yo pienso que tendremos que ponernos la vacuna aun a pesar de que ya nos haya dado la enfermedad. En su momento, cuando tengamos la vacuna, será muy importante. Porque de inicio, en realidad, ¿con qué estamos tratando a los pacientes? Porque de inicio, ¿qué puedo hacer, doctor, para tratar a un paciente? Me preguntan muchas veces, oye, doc, ¿tú qué les estás dando? Bueno, les comento estas láminas. Esta publicación del Aging del 2020, de marzo de 2020, habla al respecto de algunos medicamentos senolíticos o algunos medicamentos para ayudar a combatir o inclusive prevenir la infección por coronavirus. Me encanta cómo lo que el día de hoy es una verdad, el día de mañana es una mentira, porque ellos, y bueno, en buen plan digo lo de mentira, simplemente que ya descubrimos, ellos estaban haciendo una hipótesis muy interesante que si con algunos medicamentos al disminuir la unión del germen con el receptor, el AC2, la enzima convertidora de angiotensina 2 que tenemos desarrollado en todo el cuerpo, pues al momento de bloquearlo, hay una publicación de un médico Marik, termina en K, Marik K, que está en Estados Unidos, que utiliza una gran cantidad de vitamina C al día, junto con quercetina, junto con zinc, y bueno, estos médicos nos han comentado qué es lo qué es lo que han vivido, sobre todo por el dilema del tratamiento geriátrico. Si en pacientes jóvenes no sabemos, bueno, pues en el paciente geriátrico, ¿cómo le hacemos, doctor? Insisto, si sabemos que la mortalidad en España, estamos hablando que los mayores de 70 años para la epidemia española han supuesto el 86% de las muertes, hombre, esto es una brutalidad, ¿verdad? En China la mortalidad que estaba representada pues es de un 14,8%. En México todavía no tenemos las cifras totalmente analizadas, pero pues nos habla respecto de que la mortalidad pues importante es y que el tratamiento, insisto, ¿qué podemos hacer, doctor? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues todos hemos hecho de algo, ¿no? Todos hemos hecho el uso de la aspirina, el uso del paracetamol, algunos hemos utilizado hidroxicloroquina, su servidor hidroxicloroquina, acitromicina. Yo no utilicé en algún momento antirretroviral como es el Lopinavir, Ritonavir, el nombre comercial de Caletra. Su servidor solamente ha usado un par de veces tocilizumab con regular respuesta. Y bueno, pues estos españoles se atrevieron a publicarlo, algo muy interesante, el tratamiento en tormenta de citocinas, ¿no? Que ellos lo estaban evaluando según los niveles de interleucina 6, al igual que ferritina, en esos valores, el dímero D, que es bastante alto, por supuesto, y por ende entonces los factores protrombóticos que pueden llegar a tener estos pacientes, los triglicéridos elevados, arriba de 300, y bueno, ellos desmenuzando un poquito la información, evalúan algo que ya les he comentado de la experiencia de un servidor en este respecto, que más o menos al día 10, entre 7 y 12 días es cuando ellos presentan agravamiento del cuadro en los pacientes, con estos niveles de los laboratorios, tanto de ferritina como proteína C reactiva y dímero D. Vean la elevación tan alta del dímero D. Pero bueno, la mortalidad es relativamente alta, el 38% a los 6 días. Y
La verdad es que en la mayoría de los pacientes no se usó tocilizumab, solamente utilizaron esteroide, que eso es algo muy interesante. Ellos utilizaron esteroide en el tratamiento base y los que recibieron tocilizumab fallecieron. eh, Dos pacientes. En el caso, en la casuística de un servidor, el uso de tocilizumab realmente no me ha demostrado grandes beneficios. Afortunadamente, los pacientes salieron adelante, salieron bien. Y sabemos hoy día que la hidroxicloroquina, la citromicina y prácticamente la ivermectina nos sirven. La OPS, la Panamericana de la Salud, gran parte de América del Sur, nos platicaban al respecto peruanos, chilenos, del uso de la ivermectina, amigos colombianos, pero nada, la OPS ha dicho, saben chicos, no utilicen la ivermectina porque en realidad no es algo que haya demostrado, ¿no? Entonces, la publicación que en marzo era una propuesta muy linda, muy válida, muy loable, por supuesto, y el día de hoy sabemos que no es cierto, que la hidroxicloroquina y junto con la citromicina no ayuda de nada. Desafortunadamente no hay una mejoría en la estancia hospitalaria, ni tampoco en la mortalidad al respecto del COVID. Se evaluó, como sabemos todos nosotros, que la prolongación del síndrome del QT es lo suficientemente alta como para generar mayores problemas, ¿no? Entonces, no lo utilicemos, chicos, en realidad, colegas, realmente no ha demostrado que haya un mayor, un beneficio, un mayor uso, una mayor sobrevida en los pacientes, ¿no? Todavía hay algunos estudios que están corriendo respecto de estas sustancias. Todo es válido hasta este momento. Lo importante de estos estudios, insisto, en muy buena lid, lo que ayer fue verdad, hoy es mentira, sensacional que nos atrevamos a publicar. Si no funciona, hombre, estamos aportando también con nuestro conocimiento para esto. Estamos aportando para tratar de evaluar que estos pacientes en donde vemos las neumonías por COVID disminuyan al máximo. Estos pacientes tienen mucha afección pulmonar. Estos pacientes les va mal si no hacemos algo. Y es por eso que el Colegio Mexicano de Medicina Interna nos ha regalado una publicación muy linda. La pongo ahí a consideración de ustedes en la bibliografía final de esta plática al respecto de la enfermedad, ¿no? De cómo tratarlo en personas adultas mayores. Eh, los datos clave que ellos están proponiendo, que es algo muy similar a lo que ya hemos evaluado, en el supuesto de que la hipoxemia sea menor al 90, claro que es algo de gravedad, y que la función, y que, bueno, que haya una deshabilitación, que haya una disminución de la capacidad funcional en nuestros pacientes. El tema de tratamiento ambulatorio, saber de los entornos familiares, sociales en los que se encuentran, si sus cuidadores están bien, el uso de las videollamadas lo están favoreciendo, lo están promoviendo de manera importante. Por supuesto, hubo mucha controversia al inicio de usar o no los IECAS o los sartanes para el tratamiento del paciente con hipertensión. Hay que seguirlo, hay que hacerlo. Si lo debemos de utilizar en nuestro paciente, si ya lo utiliza, adelante. Si por indicación de tratamiento de inicio de hipertensión se debe de usar un IECA o un ARTAN, tenemos que hacerlo. Realmente no hay ninguna contraindicación. Y por supuesto, insisto, la actividad física. Esto es súper importante en todo paciente y claro está en el paciente geriátrico, además del control de la glucosa y pues prevenir el delirio para que de esta manera pues tengamos un problema menor. Lo que proponen en el Colegio Mexicano de Medicina Interna, en el caso de los pacientes hospitalizados y pacientes críticos, la tromboprofilaxis como un común denominador en todos los pacientes, sean externos, sean hospitalizados en piso general o en críticos, pacientes COVID críticos. Lo importantísimo el tema de la tromboprofilaxis. Sabemos que 1 de cada 4 pacientes puede llegar a fallecer por problemas de trombos cuando están hospitalizados. Esto aumenta en pacientes con COVID-19. Esto es súper importante comentarlo porque en algunos pacientes, y esto es publicación relativamente pues, vieja ya, de hace un mes, cómo se ha ido volando el tiempo y cómo ha sido complicado este
semestre del año. Estos autores proponen el uso de corticosteroides para los pacientes con COVID-19. Ellos utilizan, algunos han utilizado dexametasona, metilprednisolona. Recientemente, hace un par de semanas, la OMS comentaba por un estudio hecho en China que la dexametasona era una muy buena opción. Personalmente, como ven, me estoy haciendo vueltas para ver con qué les doy yo de tratamiento. Bueno, esto es lo que hago yo. Esto es lo que trato de replicar siempre en los pacientes con COVID, sean pacientes jóvenes o sean pacientes geriátricos. El oxígeno es importantísimo, claro está. La pronación temprana, aun cuando estén en casa, volteado todo el tiempo boca abajo. Si los pacientes sabemos que están pronados de manera temprana, elevan la posibilidad de su mejoría. Se disminuye radicalmente la necesidad de intubación, inclusive de ventilación mecánica no invasiva, como son las puntas de alto flujo. Y personalmente utilizo esteroide. Desde que inició la epidemia, tuve la oportunidad de tratar casos en marzo. El 1 de marzo fue mi primer paciente, un español joven, chico joven español que venía de España, dicho sea de paso, utilicé esteroide. Porque mi raciocinio, la fisiopatología, a mi entendimiento me permite ver eso, que necesitamos frenar la respuesta inflamatoria tremendamente. Entonces, utilizo esteroide de manera sistémica, utilizo esteroide de manera inhalada, tópica, pues. De esta manera, los pacientes he visto que tienen una mejoría importante. La prevención del tromboembolismo, ya sea internado con enoxaparina de pronto o con los anticoagulantes orales, con una buena respuesta. La prevención de la infección agregada, sabemos, y está mal, de verdad que está mal, pero es lo poco que conocemos al respecto de esta enfermedad. Llevamos 6 meses de conocerla, pero estamos comparándola contra influenza, y sabemos que las neumonías por influenza, el Staphylococcus aureus, es un germen que llega a causar mortalidad. De hecho, eso era lo que mató a muchos de los pacientes en el brote de influenza del 2009. Entonces, hay que evitar infecciones agregadas. Por supuesto, la prevención de alteraciones neuropsiquiátricas, pacientes aislados, sea en domicilio, confinamiento o el aislamiento intrafamiliar, causa problemas de ansiedad, causa problemas de depresión. Aunque sean jóvenes, aunque sean niños o sean geriátricos, nuestros pacientes realmente causan mucho problema de ansiedad, y esa ansiedad es lo suficientemente fuerte como para generar mucho más problema a nuestros pacientes. Doctor, ya siento que tengo el pecho apretado, no sé si esté bien, siento que di 3 estornudos, es normal, no es por el COVID, ya regresó el COVID en mi cuerpo. Hombre, de verdad que es muy, muy importante en los qualis, en la calidad de vida, el poder tener una tranquilidad, de decirle al paciente, sabes, calma, no te preocupes, ponte tu oxímetro de pulso. Las videollamadas son lo más importante que creo que nos va a ayudar mucho en la atención de nuestro paciente geriátrico, porque esta va a ser nuestra nueva normalidad. Esto es lo que vamos a convivir nosotros, al menos durante los próximos años. El virus, desafortunadamente central, nosotros mismos, por supuesto, nuestros pacientes y el staff, nuestras secretarias, la recepcionista, el chico del ballet parking que recoge los coches para cuando llegamos a nuestro trabajo, o llegan nuestros pacientes al consultorio, si es que está dentro de un hospital, qué sé yo. Debemos de tener una muy buena relación entre todo esto, darles la seguridad a nuestro paciente, sea por videollamada, con un oxímetro de pulso y con los baumanómetros digitales, para que de esa manera se esté revisando a nuestros pacientes de manera regular, y de esta manera poder estar más cómodos a la distancia, y también seguir haciendo nuestra práctica, seguir haciendo lo que hacemos, lo que nos gusta, la consulta, ¿no? A lo mejor no en la manera que estamos ahorita habituados, o estábamos habituados, que es tocar, revisar, ver, oler, escucharlo. Desde el momento en que camina el paciente ya estamos haciendo diagnósticos, decían los médicos franceses, ¿no? Es una maravilla. Probablemente no lo podamos hacer ahora como lo estábamos haciendo de manera regular, pero las videollamadas nos van a ayudar, estas teleconferencias nos ayudan, porque esto, insisto, queridos colegas, esto llegó para quedarse.
Hace un par de días estaba haciendo una valoración prequirúrgica por parte de medicina interna, pero también por parte de infecto. Y entonces ya actualmente lo que hago son los famosos IPAIs, que hacemos en nuestra historia clínica. Son IPAIs generales e IPAIs COVID. Caí en cuenta que ya debemos tener un rubro de país COVID, como cuál es, doctor. Bueno, pues si uno, has estado en contacto con personas enfermas, o tú has estado enfermo; dos, has tenido gripe, has tenido tos, fiebre, hipotermia, has visto mucho fatiga, mucho cansancio, la diarrea, en fin. Creo que debemos puntualizar, insisto, que va a haber un cambio, hay un cambio ya importante, y nosotros que estamos desde el punto de vista como médicos debemos de adecuarnos a nuestra nueva realidad, porque las videollamadas son algo que pues, va a ser el pan de cada día. Y esta es una de mis pacientes, una chiquitita, 84 años, mi niña linda. Como ven, hoy me tocó depilación, trasquilación, pero bueno, esto es del día de ayer, mientras estábamos en una consulta, junto con el oxímetro, junto con el baumanómetro, junto con el termómetro, y de esa manera, bueno, sonrientos, porque ya ella afortunadamente pasó el cuadro de COVID. En esta semana venidera será los estudios pertinentes, y creo que esta va a ser nuestra forma de vivir en algunas de las veces, sobre todo en los pacientes geriátricos, en donde nuestra atención a ellos será por videollamadas, porque, insisto, esto llegó para quedarse. Esto también es relativamente nuevo, de hace una semana, 2 semanas, 10 días, pues, en donde en Suiza se dieron a la tarea de evaluar una seroprevalencia, de saber cómo estaban las cosas para los suizos. Y vean esta gráfica, una imagen vale siempre más que 1000 palabras. Vean la seroprevalencia, el 0.15%. Vean los casos confirmados. Cuando tuvieron ellos su pico, empezaron a tener después, como les comentaba, los anticuerpos IgG. Vean la proporción que tienen, realmente es muy baja. Y los casos se han ido acumulando. Evidentemente, pues va el aumento de casos, pero realmente la seroprevalencia realmente es baja. Realmente es baja, y esto es muy importante platicar, porque en 5,000 personas, asumiendo que realmente estos anticuerpos sean neutralizantes, asumiendo que estos pacientes que ya tienen los anticuerpos realmente son neutralizantes, realmente la tasa es muy baja. Entonces, apoyar y apostar a que la inmunidad por rebaño va a ser la solución. Queridos colegas, estamos lejos de tener esa situación como un apoyo para nosotros, más a lo que nos atañe, porque los pacientes mayores de 65 años fueron los que tuvieron una seroprevalencia mucho más baja que el resto de la población. Menores de 9 años, mayores de 65, la cantidad de IgG que tenían, la seroprevalencia realmente es baja. Entonces, por eso la teoría de un servidor de que cuando tengamos la vacuna, pues venga, a todos nos va a tocar ponernos vacuna, así como la de influenza cada año. Estará también la de SARS-CoV, los mayores de 50 el uso del neumococo, por supuesto que serán la de herpes, por supuesto, la de Shingrix, perdón por el nombre comercial, que tiene mayor respuesta, sobre todo para pacientes geriátricos, será de gran utilidad. Y bueno, creo que la única forma que tenemos, aparte del uso de cubrebocas, de evitar la diseminación, pues es el lavado de manos. Las campañas de lavado de manos en nuestros pacientes, en nosotros, va a ser importante, sea alcohol, gel, sea agua, con jabón, pero será lo más importante para prevenir infecciones, y sobre todo prevenir infecciones en nosotros mismos. Creo que eso es lo que más nos va a ayudar, chicos. Estos son parte de las publicaciones nacionales, de las cuales he tomado algunas de las notas, algunas de los apuntes de un servidor, en donde, independientemente de la publicación del Colegio de Medicina Interna de México, me he basado para esto. Y bueno, acá una de las pacientes que
tuve la oportunidad de atender cuando ya se iba a casa, después de una estancia hospitalaria intubada con un COVID importante, por supuesto, y que gracias a eso pues nos está dando la oportunidad el día de hoy de platicar. Les agradezco mucho la invitación, agradezco el ser el padrino y pues estoy abierto si es que hay alguna pregunta, con muchísimo gusto las podemos platicar, les podemos dialogar ahora. En espera de alguna pregunta, algún comentario, doctor Luis Enrique Sosa Campos, muchísimas gracias por su participación. Si no hay alguna pregunta o algún comentario, yo estuve tomando algunos en la transmisión que se estuvo haciendo también por Face Live. Si me permiten, las hago o damos un poquito de tiempo. A ver si alguno de ustedes la tiene. Doctor Sosa, si me permite. Ajá. Tengo algún comentario de impacto. Voy a decir el nombre de quién, Lorena Moreno, que dice, sí, esperamos los tamales. Bien, Lorena, un gusto. Bien, padrino, ¿eh? ¿Está bien? Bien, hay otro aquí de Memo ROAH, que él nos cuenta una de sus experiencias, que tiene 3 pacientes que recientemente los ha diagnosticado, además de lo que usted mencionó como los signos, los síntomas, etcétera, que él agregó declinación funcional y de saturación sin ninguna otra razón presente. Sí, sí, efectivamente, Memo, la declinación es súbita. Muchos de los estudios de Estados Unidos que tu servidor tuvo oportunidad de revisar, Memo, efectivamente, súbitamente hay una apatía, una disminución de la capacidad funcional, la hipoxemia súbita, y eso nos debe de prender las alertas a todo lo que da, Memo, porque también puede ser esa desaturación por un trombo, ¿no? Nuestros pacientes geriátricos no están exentos, al contrario, muchas de las veces tienen mayores riesgos. Entonces, tener mucha de la pauta para evaluar que no sea una tromboembolia pulmonar, sobre todo juntando esas dos cosas. Y ahora voy a aprovechar también la pregunta de Memo, Armando, si me permites. Por supuesto. Esto es muy importante también a analizar. Ahorita, desafortunadamente, cualquier cosa que veamos es COVID hasta no demostrar lo contrario. Así. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué me dices eso? Bueno, resulta ser que se ha aislado coronavirus, SARS-CoV-2, conjuntivitis, orzuelo, lesiones dérmicas, gastrointestinales, por supuesto, como buen virus de la familia del coronavirus, puede causar Guillain-Barré, puede causar crisis convulsivas. Las publicaciones que han dado pauta respecto de enfermedad de Takayasu o un síndrome febril intenso en los niños. Entonces, creo que por eso insisto y platicaba al respecto de los IPAIs, de los síntomas y signos que actualmente nuestros pacientes tienen y que en el paciente geriátrico debemos de tener, creo que todas, como el Chapulín Colorado decía, las antenitas de vinil bien puestas para poder tener la percepción completa al respecto de que si nuestro paciente puede ser COVID positivo o no. Y en ese caso, el tratamiento a más temprana edad de la enfermedad, a más temprano, mejor es el pronóstico de nuestros pacientes a cualquier edad, eso es un hecho. Muy bien, un comentario de Carla ST que dice, gran importancia el conocer los síntomas al pie de la letra en el paciente geriátrico. Así es, importantísimo eso. Otra pregunta que nos hace Aloí Arafaz es que dice, ¿en qué momento es adecuado hacer la prueba? Mira, Aloim, aquí, según la gráfica que les presentaba, la prueba de PCR, el hisopado, es importante hacerlo más o menos a los 5 días del inicio de los síntomas para tratar de encontrarlo, según la curva que vimos en la producción de virus, tratar de encontrarlo. Hombre, si de pronto lo hago entre el día 7 y el día 8, muy probablemente todavía pueda encontrar germen.
pero como está en la gráfica, que es para ustedes, pues es de ustedes, la comparto con ya mi nueva asociación, es para ustedes, verán pues que de pronto hacerlo ya para el día 10, día 15, muy probablemente ya no lo encontremos negativo. Por eso yo soy muy insistente con los pacientes preguntando ¿cuándo? ¿Cuándo? Y la mayoría de las veces, si no me dejan mentir, colegas, los pacientes saben exactamente cuándo empezó con la fiebre súbita o con la falta de aire. O diarrea, que son las tres cosas más importantes. A veces hasta los granos, las ronchas, el pernio y esto no lo alcanzan a ver de todo también los pacientes, sobre todo geriátricos inclusive. Pero la cuestión de la fiebre, la falta de aire o la diarrea la saben. ¿Cuándo lo tuviste? El lunes. Ok, ¿el domingo cómo estabas? ¿Estabas bien? Pues ya estaba cansadito, como que me sentía mal. Ok, sábado ¿cómo estuviste? Viernes ¿cómo? Jueves. Irnos a lo más que podamos atrás para que de esa manera tratar de jugar al investigador, valga la expresión, y saber que si empezó desde el jueves, sus síntomas del cansancio y la fatiga, que pueden ser los primeros, ya para el martes que empezó con todo el cuadro muy serio, muy duro, o que ya lo nota la paciente, mejor dicho, probablemente para el siguiente jueves, según la curva, probablemente ya no le encuentre tanto. Ahora, colegas, queridos colegas, la prueba, el hisopado nasal y junto con el oral, tiene una sensibilidad del 60%. Es decir, 40%, 40 pacientes de 100, aún con SARS-CoV-2 positivo, tronados, lastimados, enfermos, van a salir negativos. Por cómo tomaron la muestra, evidentemente la carga viral que había, cómo transportaron la muestra, son muchos los factores en contra que tenemos. Es por eso que si la prueba de PCR tiene esa sensibilidad baja, entonces las pruebas rápidas, las pruebas de piquete, que en el mercado seguramente han estado viendo en las redes sociales y todo, su sensibilidad es menor. El otro día me pidieron que si avalaba una, hombre, la sensibilidad que tienen es del 100%. Dije, wow, déjame revisarle bien a fondo, le desmenuzas y en el estudio en donde lo estaban probando, lo probaron con 20 pacientes. Entonces, y esos 20 pacientes no lo contrastaron contra otro estudio. Entonces, en realidad, ese es el grave problema que tenemos. Por eso, lo que decían los médicos antiguos, pues, ¿no? La clínica es lo que va a darnos mucha pauta y solo corroborarlo con los estudios que podamos hacer. Pero insisto, muchas veces, inclusive la radiografía, el 20% de los pacientes llegan a tener radiografías normales. Al inicio, pues. Israel Irimed nos pregunta, ¿Caletra es un antirretroviral para portadores de VIH? Efectivamente, Israel, perdón por no ponerlo bien, sí, el opinavir, ritonavir, es el nombre comercial del Caletra. Es un medicamento que utilizamos para el tratamiento para el VIH, es un antirretroviral. El doctor Orozco nos hace también una pregunta. ¿Se puede usar anticoagulante preventivo en casa y a partir de cuándo? Es muy buen torito. Anticoagulante oral Es muy buen preventivo en torito. casa. Es muy buen torito, digo, es muy buena pregunta. En realidad el anticoagulante oral sí los he manejado en los pacientes, sobre todo cuando tienen mayores factores de riesgo de un trombo. Llamémosle el paciente obeso, llamémosle el paciente con cardiopatía ya prevista, ¿no? O pacientes que están con muchos riesgos, según la escala de Chad, por ejemplo, en donde nosotros podemos evaluar si el paciente amerita ya. Y eso sí, con una vigilancia importante. Anticoagulación, porque si nosotros utilizamos antiagregantes plaquetarios, clopidogrel, prasugrel o aspirina, pues, es tal el dímero D tan elevado que, que no alcanzamos a los pacientes. Entonces, el servidor de ustedes es parte del tratamiento que utilizo en pacientes en casa, del Rivaraxoban, por ejemplo, o el Liquiz en el caso de la falla renal en el paciente geriátrico, que llego a utilizar, por supuesto, en estos pacientes. Bien. La Petit Dunay tiene dos preguntas también. El tratamiento para domicilio y la dosis de dexametasona. Mademoiselle La Petite, bonne nuit.
Realmente, la Petit, fíjate que yo no utilizo dexametasona. Yo utilizo prednisona y utilizo prednisona 20 miligramos cada 12 horas y de ahí me voy reduciendo. ¿Por qué decidí eso? ¿Por qué tomé esa decisión de tomar el 20 miligramos cada 12 horas? Hombre, fue una decisión arbitraria totalmente, pero que ha tenido respuesta. Entonces, más que dexametasona, sobre todo recordando la supresión del eje suprarrenal, la vida media de la dexametasona versus la prednisona, es por eso que decidí utilizar prednisona desde el inicio, como les comentaba, el inicio de la epidemia. Y en el caso del esteroide inhalado, fluticasona. Fluticasona, que sabemos que son de los esteroides inhalados con mayor potencia, inclusive los 250 microgramos, son dos inhalaciones cada 12 horas. Pacientes geriátricos, definitivamente el uso de la aerocámara es algo muy importante para poder ayudarles a que tengan la mejor de las absorciones, a sabiendas, por supuesto, de que deben de asearse la boca después del uso de la inhalación. Estos medicamentos a dosis reducción, por supuesto, y evaluando la respuesta, porque algo que ustedes seguramente habrán visto ya si es que utilizan el esteroide en casa, es que, como decía un paciente, mira doctor, los esteroides son la mano de Dios, o sea, a la segunda toma me siento mucho mejor. La fatiga, las mialgias, lo apaleado que se ponen los pacientes, es una fatiga brutal. De pronto, y esto en el tema geriátrico no es la excepción, los pacientes se despiertan, esto al inicio de la enfermedad, e inclusive post 14 días, ya, donde ya no hay COVID, donde ya el paciente está sano, ya está en su etapa de convalecencia. Una fatiga brutal, Petit. Entonces, de pronto, inclusive de despertarse, se asean, se desayunan y se vuelven a acostar. Entonces, es algo muy interesante ver cómo los esteroides a dosis adecuadas ayudan mucho, ¿no? El ejemplo que pongo, hablando de terremotos, para los que vivimos en la Ciudad de México, fue una mañana bastante movida y sacudida, dicho sea de paso. No sabíamos si salir corriendo y a todos se nos olvidaba el cubrebocas, nos regresábamos o no, pero bueno, una cosa tremenda. Algo que pongo el ejemplo es que depende de cada sistema inmune, depende de cada persona, es más, de cada persona en qué momento esté su sistema inmune. Eres un temblor versus un terremoto. A mí me puede dar una infección por COVID, un temblorcito pequeño, ¿no? Realmente no me pega tan duro, me pega con mucha astenia, con adinamia, con algo de mialgias, con fiebre, y ahí para todo. 14 días después ya no tengo germen, pero las secuelas, lo que hay que parar, lo que hay que levantar de lo que se cayó en el tema de un temblor leve, es lo que causa el cansancio, la fatiga, en comparación de que si viene un terremoto tipo de hoy de la mañana, de pronto pues sí hay caídas de algunas cosas y es cuando las secuelas en el cuerpo son mucho más duraderas, independientemente de que si se intubó y la miopatía del paciente crítico, etcétera, etcétera. O sea, sí llega a haber mucha secuela en estos pacientes que, insisto, muchas de ellas son la cuestión de la astenia y la dinamia. Yo pongo a consideración de ustedes en algún momento en el que pongamos las pautas para hacer algunos estudios al respecto de síndrome de fatiga crónica secundario esto. Lo pongo en el tintero y algún día, si quieren, lo platicamos con los tamales, por supuesto, Lorena, lo platicaremos al respecto de cómo hacerle para hacer unas encuestitas, hacer un estudio. Yo pienso que de aquí a los próximos meses vamos a ver un brotecito de síndrome de fatiga crónica. Veamos, a ver qué sale de esto. Todavía tenemos muchas preguntas y por obvio de tiempo, les quiero proponer, si todas estas que tenemos, se las doy personalmente al doctor Enrique Sosa para que sean contestadas en el correo de la misma asociación. ¿Sí, doctor? ¿Está de acuerdo? Sí. Porque todavía tenemos una muy buena cantidad de preguntas. Entonces, todas las preguntas que nos hicieron favor de llegar por el Face, tengan la certeza de que se las doy al doctor Sosa y se las vamos a contestar por el mismo correo de la asociación. O bien,
y si nos hacen favor de llegar sus correos, o bien, según la pregunta, la contestamos y las hacemos llegar también, las ponemos en la hoja, en la página de la asociación, todas estas preguntas que nos hicieron. Entonces puede hacer una, que nos manden sus correos; dos, que las publiquemos en el correo de la asociación; y tres, que también las agreguemos a la página de la asociación, todas estas preguntas, porque todavía son una muy buena cantidad, doctor. O la cuarta, cuando nos podamos juntar todos a comer tamales, al padrinazgo, ahí platicamos de lo lindo, con muchísimo gusto. O bien por aquí también nos dicen que el doctor Sosa las puede contestar también por el mismo Face. También con mucho gusto. ¿Sí, doctor? Cualquier opción, con todo el gusto, el corazón del mundo. Creo que tenemos, ahora que formamos ya, que estoy inmerso en la asociación, lo cual agradezco, tenemos entre todos que encontrar mucha pauta para el tratamiento de estos pacientes, en donde nosotros mismos podemos caer como pacientes, por supuesto, en donde nosotros tenemos que hacer pautas, tenemos que hacer publicaciones, tenemos que dar pauta para lo que estamos haciendo día a día, por supuesto, con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor Sosa. No. En espera de los tamales, reciba todo nuestro agradecimiento. De verdad ha sido una experiencia fantástica, una experiencia muy buena, y en la cual nos deja un conocimiento enorme. Nos ha disipado muchas dudas, y todas las que tenemos, por favor, esperamos su respuesta por el mismo Face. Claro que ha sido un honor, ha sido un honor. Bienvenido nuevamente aquí a estar con nosotros. Y por supuesto también agradezco a todas las personas que nos hicieron favor de estar con nosotros el día de hoy, siguiéndonos por el Face. Y de igual manera, mucho les agradeceré si comparten esta información, este video. Creo que va a ser de mucha utilidad para todos el que nosotros podamos también difundir de manera muy personal todo el conocimiento. Ahorita todo lo que podamos leer, estudiar, aprender acerca de esta enfermedad va a ser de mucho bien, no solo para nosotros, sino también para la sociedad entera, y por supuesto también para las personas a las que nos debemos, nuestros adultos mayores, y también incluyendo a sus mismos familiares, por supuesto. Y también les pido a todos los que nos acompañen que nos compartan videos, experiencias, estudios, pero sí basados en evidencias, por favor. No es parecer petulante, no es decirlo, pero por favor que sea información, no enviar memes ni información sin verificar. Muchos se los vamos a agradecer, todos los que conformamos esta comunidad llamada Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría. Muchísimas gracias. Creo que con esto damos por terminada esta nueva experiencia, esta nueva aventura, y creo que la iniciamos con el pie derecho. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, y doctor Sosa, muy amable, muy gentil por todo. Que tengan todos ustedes muy buena noche y cuídense mucho, por favor. Claro que sí. Buenas noches, gracias a ustedes. Buenas noches.